Bueno, hoy día yo le iba a hablar de tema nuevo, entonces vamos a empezar. Ya, a ver, esto aquí no tienen que ver ustedes. Pregunto, ¿ven un cuadro negro ahí que les molesta, no? Te sigue molestando. Ya, ven bien, bien, ahora sí ven bien ya la diapositiva. Quiero saber porque si no, no, ¿para qué seguir? Ya, a ver, vamos a ver con continuidad y construcciones fundamentales. Entonces, entre las construcciones fundamentales que tenemos, el trazado de una recta por dos puntos, que es sencillo, intersección de dos rectas, transporte de un segmento, transporte de un ángulo, cosas sencillas, ¿no? Entonces, la intersección de dos rectas, de rectas con circunferencias, pueden darse de la siguiente forma. Si una recta tiene un punto exterior A, pro interior a una circunferencia tiene otro punto A', interior mayor, que a mayor distancia que el centro. A ver, si yo tengo cualquier punto, si tengo una recta que pasa por la circunferencia, ¿no? Y esta circunferencia va a tener un punto cualquiera, que lo puedo llamar A, siempre va a existir otro punto que esté a mayor distancia que ese punto A, siempre. Y eso ya lo hemos discutido con el teorema de que la recta no tiene puntos consecutivos. O sea, siempre va a haber uno más allácito, uno más cerca. Siempre. Solo tengo que ampliarla y voy a encontrar uno más. Y si la recta tiene un punto B exterior, este punto de acá, a una circunferencia, tiene otro punto B' exterior a menor distancia que ella. O sea, si yo tengo un punto que está afuera, siempre va a haber otro punto que pertenezca a la recta que esté más cerca. Siempre. ¿Sí? Entonces, porque el único punto que no puede hacer es el punto de tangencia, entonces ya no sería exterior, ya es de tangencia. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos con el teorema fundamental. Toda recta que tiene un punto A interior a una circunferencia tiene dos puntos comunes con ella. Veámoslo con el de acá. Si yo tengo ese punto A interior, significa que esta recta debe ser secante. Si esta recta es secante, significa que tiene dos puntos de intersección, o sea, dos puntos comunes con la circunferencia. ¿Está claro ahí? Bueno, posiciones relativas de una recta y una circunferencia. Una recta tiene dos puntos comunes con una circunferencia, se llama secante, lo que les dije antes. La secante es una recta que corta una circunferencia. Si tiene un solo punto, se llama tangente. Si no tiene ningún punto en común, es decir, si todos los puntos son exteriores, la recta se llama exterior. Eso es demasiado lógico. Si la distancia de una recta al centro de la circunferencia es menor o igual que el radio, la recta sería respectivamente secante o tangente o exterior. Si es menor la distancia, sería una secante. Veámosla acá. La distancia es una perpendicular entre un punto y una recta. Entonces, si es menor que el radio, definitivamente es una secante, como también podríamos ver aquí. Perdón, si es menor que el radio, es una secante. Esta línea de aquí, su distancia perpendicular es menor. Si es igual al radio, serían estas de acá, esta de aquí y esta de acá, que serían tangentes, porque tienen un punto en común. ¿Sí? Y si es mayor que el radio, sería exterior porque ya no tendría ningún punto en común.
posiciones de dos circunferencias. Comparando la distancia entre los centros con la suma y diferencia de los radios, se puede distinguir que el radio R va a ser menor que R'. Cabe en los siguientes casos. El primer caso, cuando la distancia es mayor que la suma de R' más R. La distancia entre este centro y este centro es mayor. Esto significa que las circunferencias están separadas. ¿Sí? ¿Ya? Veamos la siguiente. Cuando la distancia de R es igual a R' más R, ahí las dos circunferencias son tangentes. La distancia que hay entre un centro y el otro va a ser igual a la suma de los radios. En el tercer caso, cuando la distancia de R más R es mayor que D, o D va a ser mayor que la distancia de, perdón, si la resta de la diferencia de los dos radios. ¿Sí? La distancia, no, R más R es mayor, si vemos, si sumamos estos radios aquí, va a ser mayor que la distancia que hay. ¿Sí? O la distancia va a ser mayor que la diferencia entre R menos R'. El cuarto caso es que la distancia va a ser igual a R' menos R. En este caso también son tangentes, pero tangentes interiores. Estos son tangentes exteriores, estos serían tangentes exteriores. Y el quinto caso, cuando R menos R es mayor que D, eso es cuando son interiores, pero no son tangentes. Déjame ver, aquí tengo el gráfico, no, este no lo pasé, no sé por qué me olvidé. Este de aquí, de una vez pasemos. Este es el quinto paso, cuando son concéntricos pero no son tangentes. ¿Sí? Estamos. Los 5 casos. Las construcciones elementales: trazar la recta que une dos puntos, esto con regla. Hallar el punto de intersección de dos rectas, también se hace con regla. Trazar una circunferencia de centro y radio con los datos, esto con un compás. Intersección de recta y circunferencia, regla y compás. Intersección de dos circunferencias. Vamos a calcular, vamos a dibujar primero una mediatriz. ¿Sí? ¿Cómo dibujo una mediatriz en una recta? Primero hago dos círculos tomando como centro los extremos de un segmento. Si este es el segmento que voy a calcular la mediatriz, cojo los segmentos y trazo dos círculos con la misma medida de radio. En la intersección de esos círculos marco esos puntos y trazo una línea que pase por esos puntos y me va a generar una mediatriz, o sea, una perpendicular que esté en la mitad del segmento. Trazar de perpendicular por un punto P. ¿Cómo trazo la perpendicular por un punto P? Marco una distancia hacia la izquierda, una distancia a la derecha, o si no, en el punto P hago una circunferencia y la intersección de esa circunferencia con la línea son los puntos que son equidistantes, y hago lo mismo que hice con la mediatriz, pero ahora ya me va a pasar no por el punto medio sino por el punto P. ¿Sí? Siguiente, trazado de una bisectriz de un ángulo. ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo calculo la bisectriz? A ver, primero, en el centro del ángulo lo utilizo en el vértice del ángulo lo utilizo como centro de un círculo. ¿Sí? La intersección de los lados del ángulo con el círculo trazado en su vértice me van a servir como centro de los otros dos círculos que tienen la misma medida de radio.
La intersección de esos dos círculos, yo las marco y esa es la bisectriz. Vamos a hacer el trazado de una paralela. En el trazado de una paralela, yo cojo una medida de radio y dibujo 4 círculos, pero en pareja. Los dos primeros a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces, la intersección de estos dos círculos lo marco y marco la intersección de los otros dos círculos. Uno de esos dos puntos y es una paralela a la línea original. En construcción de un triángulo, ¿cómo hago un triángulo? Marco el segmento de base, cojo y en uno de los puntos, en uno de los vértices, marco un círculo con radio de valor de uno de sus lados y el otro en el otro vértice. La intersección de esos dos círculos me va a dar el otro vértice para formar el triángulo. Y cada una de las medidas son exactas porque son los radios de los círculos. Trazo de una tangente que pasa por un punto. Aquí es un poquito más complicado. Vamos a tomar en cuenta un círculo con un punto P, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago primero? Marco un círculo y primero formo una línea entre el centro y el punto P, ¿sí? Y de ahí, en el punto P, marco un círculo que tenga como radio la distancia entre P y O, o sea, el mismo radio del círculo anterior. La intersección de ese radio con la otra recta me va a dar el punto centro y el punto Q. En esos centros yo voy a graficar un círculo con radio mayor, y con el mismo radio me voy al punto Q y hago otro círculo idéntico. La intersección de esos dos círculos me va a dar los dos puntos para la recta tangente. Ahora vamos a marcar desde un punto P, calcular las tangentes. En este caso, tangente en el punto M y tangente en el punto N. ¿Qué hago? Lo mismo que hice antes. Primero calculo la mitad de la distancia entre O y P. ¿Cómo calculo la mitad de la distancia entre O y P? Como hicimos al principio, marcamos dos círculos que son estos, con el mismo radio, y me va a dar justo la mediatriz. Y esa intersección entre las dos rectas, entre la recta entre OP y la mediatriz, es el punto Q. ¿Sí? En el punto Q marco otro círculo de radio que va a ser la mitad de la distancia entre OP. La intersección entre esos dos puntos me va a dar las tangentes. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a parar un ratito para ver si está claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque creo que yo muy rápido, como no me contestan, no me dicen nada, no me preguntan, entonces yo me voy de largo y no pregunto. Entonces quiero saber qué pasó, si entendieron o no entendieron. Nadie. Bueno, vamos a seguir. Al final quiero hablar con ustedes, pero por eso también estaba un poquito más rápido, porque quiero terminar la clase y hablar un poco con ustedes. Vamos a una tangente común a dos circunferencias con puntos exteriores. ¿Qué hago? Hago el mismo proceso de la tangente desde el punto P que hicimos en el anterior acá. ¿Se acuerdan? Desde el punto P. Pero ahora, una vez que yo saco el punto medio, en el punto medio hago el círculo, encuentro las intersecciones y grafico las dos tangentes, voy a calcular una paralela a esta de acá, pero que esté con una distancia R1. Entonces, hago esa paralela con esa distancia, igual como hicimos en el caso anterior de la paralela, que fui acá,
¿sí? Sino que ahora ya tengo la distancia y lo transporto para acá. Lo mismo hago con esta, la transporto con R, ¿sí? Esta distancia de aquí a acá vale R. Esta distancia de aquí a acá vale R menos R1, que es la de acá, ¿sí? Y la última es tangentes exteriores, o sea, lo que pasan así. A ver, déjame ver. Acá son interiores. Interiores. Ya, las tangentes interiores. ¿Qué hago con las tangentes? ¿Cómo hago con las tangentes interiores? Ya. Primero hago el mismo proceso, pero yo voy a graficar, primero voy a graficar otro círculo que va a ser la suma de lo que vale el radio del círculo grande con el radio pequeño, otro más grande, este de aquí. Y a ese de ahí yo le voy a graficar las tangentes con el proceso que hicimos para la tangente, pero no del punto P, sino del punto R. Si ven esta tangente de aquí, esta tangente de aquí. De ahí yo le grafico una paralela, pero una paralela que mida una distancia R1 o que sea tangente a la parte de acá. Y si esta tangente está aquí, automáticamente va a ser tangente de la de acá. Si esta tangente está aquí, automáticamente va a ser tangente de la de acá. Bueno, esta es la clase de hoy día. Lo traté de hacer lo más entendible y conciso posible, porque quiero hablar de su rendimiento, del rendimiento de ustedes. Yo subí las notas, ya creo que la mayoría vio las notas. Por si acaso, yo voy a ponerse las notas para que la vean y me digan qué creen ustedes, o no, antes de ver las notas, díganme ustedes qué creen que hemos estado fallando, porque las notas están bien bajas, la mayoría. Hay mucha gente que pienso que está retirada porque nunca los he visto en clase y no tiene trabajo, no tiene nada. ¿Quién creen ustedes que hemos estado fallando para poder mejorarlo en este parcial? ¿O ves que yo tengo a ver, dime, Gabriela. Miren, yo vi geometría cuando estudié ingeniería al principio. Era una geometría media parecida a la de ustedes. Ustedes son más teóricos. En ese tiempo era geometría solo ejercicio, así como los que doy a veces, los que complementan la clase teórica. Acá solo ejercicio, no había teoría. Y como alguien me dijo, no recuerdo el ciclo pasado, profesor, cuando usted los hace yo los entiendo, pero cuando yo intento hacerlos yo no puedo. Alguien me dijo, no sé si está presente, fue una dama. Si está presente, me recuerda si estoy equivocado en lo que dijo o no. Ya, y yo ese día no recuerdo qué pasó, pero no recordé o no pude contestar porque me olvidé, no sé qué pasó. Cuando yo estudié, a mí me pasaba eso, pues yo llegaba a la casa y a nosotros no nos mandaban un ejercicio. A nosotros nos mandaban bastante ejercicio porque nosotros no veíamos teoría, era solo ejercicio. Las 2 horas de geometría pasábamos haciendo ejercicio y nos mandaban bastante ejercicio para la casa. Entonces yo no podía, pero me gustaba. Entonces yo intenté, ya, qué sé yo, antes de la mitad o sea, la cuarta parte del semestre, la mitad del primer ciclo, ya podía hacerlos. Entonces cuando ya pude hacerlos, empecé a regresar con los primeros. Y geometría, no les voy a decir que saqué, que mi tiempo era 100, que saqué 10, pero sí, es en promedio total, pero sí en segundo ciclo sí saqué más de 9.5. Entonces, sí me logré entender, logré aprender, pero con la constancia.
ustedes tienen que sacrificar un poquito de tiempo. Yo sé que muchos de ustedes estudian, sé que algunos estudian dos cosas, entonces se les puede complicar. Pero esto es un poquito de constancia, y no solamente con geometría, con el demás materias. Es un poquito de sacrificio de tiempo, de sacrificar el tiempito ese que tenía para ver series en Netflix o en Prime o en Disney, o el tiempito que tenía para estar viendo en Facebook, ese sacrificarlo y dedicarme a eso. Porque ese sacrificio siempre, siempre se retribuyen. Yo, cuando estudié ingeniería, estaba equivocado, yo esa no era mi vocación. Lo que pasa es que mis padres, tíos, primos, casi toda mi familia por parte de mamá son docentes. Y en el tiempo que yo viví, en la época de León Febres Cordero, hubo 6 meses sin pago. Y ustedes se imaginan, no habían a quién prestarle, porque la familia estaba sin pago también. Estaban en las mismas condiciones. Algo parecido con la pandemia, pero más fuerte, porque solo en la pandemia por lo menos me pagaron al tiempo, pero me pagaron. Acá, cuando pagaron, estaba tan devaluado el sucre que lo que iban a ganar no servía de nada. Entonces, yo viví esos 6 meses de desesperación de mis padres, de que no había nada que comer. Entonces yo dije, no, profesor, yo no voy a hacer. Eso no es para mí. Yo estudio ingeniería, el ingeniero no se muere de hambre. Estudié ingeniería, pero esa no era mi vocación. Entonces, mientras yo estudié ingeniería, yo lo que quería era completar el 7, el 70 de ustedes. Y no dediqué tiempo. Entonces, cuando ya fui ingeniero, no fui un buen ingeniero. Porque yo aprendí lo suficiente para pasar el aporte. No aprendí para poder trabajar. Porque para poder trabajar en algo, uno debe tener cariño a eso. Entonces, uno debe estar estudiando lo que en verdad quiere, lo que en verdad le puede poner pasión. Si no, les va a pasar como a mí, 6 años por gusto. Bueno, ustedes 5, yo estuve 6. 6 años por gusto y no me gustaba. Yo trabajé casi 4 años como ingeniero. Me gustaba trabajar en el campo, pero más que por trabajar como ingeniero, sino por la interacción con la gente de allá, más no ser ingeniero. Peor estar metido en una oficina trabajando, como trabajan muchos de mis compañeros en la empresa eléctrica. Entonces, eso quiero que ustedes primero se sinceren con lo que ustedes, si en verdad esta es la carrera de ustedes, y si es la carrera, sacrificar un poquito de tiempo. Y los que no son de la carrera, lamentablemente para cambiarse tienen que tener aprobado un semestre, entonces tienen que ponerle gana a esto y aprobar el primer semestre y cambiarse a lo que en verdad quieren. ¿Alguna cosa que quieran decir, acotar, manifestar, preguntar? Algo para que no me hagan sentir tan solo. O dejaron puesto ahí y se fueron a... Nadie. Gabriela, Dayana, Jocelyn, Selenia, Jorge Luis, Christopher, nadie. Bueno, las notas no se las voy a mostrar, ya pensé bien, no me parece que debo mostrarlas, cada quien sabe cómo están, saben las situaciones que están. Hay unos que están muy bien, hay unos que no están bien, y hay unos que ya no tienen esperanza porque están debajo de los 20. Con 20 supuestamente sí se puede pasar, pero es muy difícil. Pero si estás debajo de los 20 no se puede. Ya es imposible pasar. ¿Alguna pregunta? Bueno, no es imposible. Sí es posible, pero si tú no sacaste más de 20 no creo que vayas a sacar. Porque harías, en el caso que ya tengas 0 en el examen, se reemplaza eso y harías 35 en el primero, o sea, en el supletorio sacando 15 y sacar un 35 también. Es bien difícil. Bien difícil. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Nada. Verá que doy por terminada la clase y no interactuamos. O sea, estos últimos minutos fueron por gusto. Ya, les adelanto el trabajo de este semestre. Ya no va a ser un ensayo. Quiero que ustedes me hagan graficado a mano, no en computadora, no en WhatsApp, no en AutoCAD, a mano, y me grafiquen los polígonos de 4, 5, 6, 7, 8, 9. No hagamos de 4, hagamos de 5. De 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 lados. Yo voy a querer con ustedes, serían 11 láminas. Sí, 11 láminas que voy a necesitar. Hagamos las 12, hagamos hasta el 16. 16 láminas de gráfico, ese va a ser el proyecto. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, puede valernos la nota de la foto. ¿Mm? Sí, puede valernos también la nota de la foto. No, hagamos 10 láminas, hagamos nomás del 5 hasta el 14 para que cada lámina valga un punto. Sí, así mejor. Más fácil de calificar para mí y menos láminas para ustedes. ¿O quieren volver a las 16? Hasta los 16 lados. Son polígonos inscritos. Ya vamos a hacer un ejemplo de un polígono inscrito. Yo voy a graficar, a ver, vamos a graficar alguno de 6 centímetros. Entonces, tengo polígono regular. Espérate. Está bien. Pero no hice dado 6. No, ya sé qué voy a hacer. Segmento. Un poquito más, ya. Polígono regular. 6 lados. No. Ok. Polígono, ahí sí, este sí va a ser. 6 lados. Ya. Esto es un polígono inscrito. ¿Sí ven? Es un polígono que está dentro de un círculo. Entonces, hay unas técnicas que hay para graficar y eso quiero que ustedes la averigüen y lo hagan. ¿Cómo van a hacer una lámina? La lámina va a ser una lámina A4 la van a tomar en cuenta de forma horizontal. Le hacen un marquito que tiene medio centímetro de ancho. Vamos a hacer algo parecido, ¿no? Vamos a tomar en cuenta como que si en verdad aquí yo tengo, están los medios centímetros, no te puedo decir exacto, pero ustedes sí pueden hacer eso. Un medio centímetro de ancho, de marco. Ya. Acá abajo me van a poner así mismo otro marquito. Chuta. Donde me van a poner aquí ustedes
nombre, paralelo, ingeniería, todos los datos me ponen aquí en este marquito. Entonces, hacen el gráfico acá. Hacen el gráfico. Bueno, se va. Termino de esto hacen el... Hacen el gráfico. No está haciendo. Pegan el gráfico ahí y acá me ponen los pasos. Vamos a suponer que los pasos son no, más abajo tengo unos pasos. Vamos a suponer que aquí tengo los pasos a mano, por supuesto. Yo estoy haciendo algo así rápido a la computadora. Ustedes cogen esto y lo pegan aquí. Entonces ustedes ponen los pasos aquí así. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es como debería quedarles la lámina. Bueno, señores, gustazo haber trabajado con ustedes esta tarde. Que tengan un buen día. Nos vemos el día miércoles.